Seguimos en BTV Noticias, es momento de entrevista. Vamos a conversar a continuación con el dirigente sindical Richard Ripp de la Federación de Obreros de la Bebida. Gracias por estos minutos. Gracias por invitarme. Bueno, empecemos por esta coyuntura de hoy. Hay un paro parcial del PIT-CNT, general en varios de los sectores, en una rendición de cuentas donde parece que la frazada está cada vez más corta para repartir y que hay muchas menos posibilidades de aumento de gasto y se produce, bueno, este paro. ¿Cómo está observando esta coyuntura en particular y esta movilización que está haciendo el PIT-CNT? Yo comparto plenamente, me parece que se empieza el inicio de unas movilizaciones que van a ir creciendo, porque a rendición de cuentas se le va a empezar a sumar ya el lunes que viene las reuniones que se empiezan a dar en los consejos de salario. Tenemos en cuenta que este año es un año muy particular, creo que es el primer año del 85 para acá que se juntan las negociaciones salariales de todos, públicos y privados. Andamos alrededor de 1.400.000, 1.500.000 personas que están expectantes del resultado de las mismas. Por lo tanto, y en esa masa de trabajadores tan enorme, donde hay 400, 500.000 que ganan menos de 20.000 pesos, es esperable una serie de movilizaciones que van a ir creciendo. Está previsto un paro general de 24 horas para el fin del mes que viene y seguramente los gremios van a ir acompañando con medidas sus reclamos salariales. Algo lógico. Ahora el gobierno en algún sentido intentó tender la mano hace pocas horas nada más cuando, por ejemplo, ofrece cierto dinero a la educación, también a la salud, ante el no relleno de vacantes en las Fuerzas Armadas, y sin embargo el paro se mantiene en todos sus términos, las reivindicaciones también. Se tiene que hacer este paro, se tiene que parar sí o sí. Es que lo que retorna del gobierno es totalmente insuficiente. Valoramos el gesto. Ahora, de ahí a contemplar hay un abismo. Por lo tanto, el reclamo y el paro no estaba solamente circunscrito a rendición de cuentas, estaba rendición de cuentas y consejo de salario. Bermúdez lo manifiesta con total claridad. Nosotros tenemos una serie de prioridades, el gobierno tiene otras. Claro. El tema es si se abre un debate con respecto a las prioridades del gobierno. Si es la bajada del déficit fiscal, todos estamos de acuerdo, pero habría que preguntarnos por qué hay un déficit fiscal. Claro, porque hay un déficit. Sí, el PIT-CNT, entre otras cosas, propuso como central aumentar impuestos, por ejemplo, a los sectores productivos. Sí, yo particularmente no comparto. Nunca compartí. Para mí el tema no pasa por aumento de impuestos. Para mí el tema pasa por, primero, discutir cómo retorna a la sociedad los impuestos de los contribuyentes. Si retorna con más educación, con mayor seguridad, con mejor salud, lo podemos discutir. Yo lo que estoy viendo es que hay muchos impuestos, el IRPF es un impuesto muy alto y compulsivo, y lo que retorna a la sociedad realmente es insuficiente. Por lo tanto, no comparto el tema de los impuestos al barrer. Creo que, y además, al barrer está mal, porque hay sectores que gravarlos nuevamente puede significar la pérdida de empleo. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que pasa así por redistribuir mejor la riqueza que el gobierno obtiene de los impuestos que recibe del contribuyente. Usted está muy involucrado con el tema educativo, ya sea por los centros que lleva adelante la FOEB, que tienen vínculo con el sistema educativo, como por su vinculación con EDUI21. ¿Cómo está viendo este reclamo del 6% del PBI para la educación? El reclamo del 6%, que a veces ese 6% es un poco engañoso, ¿verdad? Porque es el 6% de un PBI ficto. Si el PBI crece, el 6% es fantástico. Si el PBI cae, ese 6% pasa a ser también insuficiente. Yo creo que hay un esfuerzo importante por el sector de la enseñanza, en el sector de los sindicatos. Muchos sindicatos tienen en su propuesta, en su programa, un cambio de ADN, un cambio estructural del sistema educativo. Se está educando hoy a los chiquilines con la cabeza del siglo XX, en un país, en un mundo industrializado, ¿verdad? Hoy pasa a otra esfera, hoy pasa el salto en calidad a la tecnología, a la informática, a las plataformas, es rapidísimo. Yo creo que la reforma educativa exige un parate y exige ponernos a tono todos los uruguayos detrás de eso. ¿Y el 6% es una parte para poder cubrir carencias que viene de la educación de hace muchísimos años. Los sindicatos también están en el siglo XX y no en el siglo XXI de la educación en cuanto a lo que proponen. Para redondear,
No quiere decir esto que yo digo que todo está mal. Hay muchas cosas que están bien y el esfuerzo que hay, principalmente en primaria, por ejemplo, por mejorar lo del tiempo compartido, tiempo completos en las escuelas, la tecnología, el plan Ceibalita, que me parece que es fantástico, bueno, sigue siendo insuficiente o lento para la velocidad de los cambios que hay en el mundo. Los sindicatos, yo incluido, y a veces tenemos cuestiones con la cabeza en el siglo XX y a veces con el siglo XXI. Yo lo que creo que deberíamos de asincerar todos, bajar de los titulares los grandes comentarios e ir a tierra y estudiar un poco más la realidad del Uruguay hoy. Un Uruguay pequeño, un Uruguay que necesita discutir productividad, un Uruguay que necesita excelencia, un Uruguay que... Hablar de la industria del Uruguay, estamos un poco en la historia, porque la competencia del mercado con el resto del mundo es imposible, por razones de escala, por razones de consumo, por razones de población. Entonces nosotros deberíamos de pensar en un Uruguay donde la exportación sea de inteligencia, de capacidad, de tecnología, de software, de creación, y por eso tiene que haber también una inversión desde presupuestos a inversión. Y creo que la inversión en este país no le han dado la importancia que tiene. Reed, usted está ahora actualmente negociando en el sector privado, Consejo de Salarios. El sector de la bebida tal vez se podría decir que es una isla o es muy particular en cuanto a cantidad de conquistas, a niveles salariales, etcétera, pero ¿cómo viene viendo esta negociación en el Consejo, en el sector privado, de cara a lo que se viene de ahora en más? Nosotros tuvimos esta ronda, esta séptima ronda, la precaución, y creo que junto con el sector empleador, de sentarnos a conversar hace muchos meses. Nuestro convenio termina ahora el domingo, termina a fin de junio, pero estamos conversando desde antes de fin de año. Hemos llegado a avances. Yo podría arriesgar que estamos en un 90% de acuerdo. Puede llegar a ser un convenio de los mejores que ha firmado la Federación de la Bebida, donde integra el tema empleo, el tema productividad, el tema género, el tema discapacidad, el tema de inclusión. Nos parece importante abrir la cancha en lo que significa empleo y productividad, principalmente. El convenio nuestro lo va a tener con mejoras salariales, con crecimiento del salario, con partida fija, con un monto muy importante para seguir sosteniendo los centros educativos, pero bueno, es medio una isla, no una realidad. Nosotros vamos a apoyar a los compañeros que están en peores condiciones. Vuelvo a repetir, hay casi 500.000 que están por menos de 20.000 pesos. Entonces la gran pregunta es, la distribución de la riqueza, la verdad que no operó en la forma que debería. Y la gran pregunta es si estos consejos de salario, este formato que tiene hoy, la forma como se está desarrollando, tiene vigencia para la realidad económica del país. Yo tengo mis dudas. ¿Tiene sus dudas del formato actual de los consejos de salarios? Sí, yo comparto el formato tripartito, lo que creo que el contenido pero radicalmente cambiarlo. No sirve para distribuir riqueza, no sirve para mejorar el tema de empleo, tiene condicionante que circunscribe solo a la fórmula salarial. Me parece que ese es el Uruguay del pasado, hay que actualizarlo. ¿Y qué tendría que incluir? ¿Productividad? Productividad, empleo, relaciones laborales, capacitación, obviamente salario y principalmente cómo miramos Uruguay en el contexto. ¿Qué Uruguay tendremos dentro de 15, 20 años? El empleo que tenemos hoy está ya es sabido que dentro de 10 años el 40% de este empleo no va a estar más. ¿Cómo estamos preparando a los trabajadores para esa nueva generación que no sabe qué va a pasar? ¿Y de quién es la responsabilidad de esto? O sea, ¿los empresarios y trabajadores están maduros para dar ese salto? ¿Es responsabilidad del gobierno cambiar las reglas de juego para mejorar el empleo? Es responsabilidad del gobierno y de los actores. Estos temas se abordan no desde la coincidencia, se aborda desde la confianza. Debemos de tener confianza de que ahora, como el cartel que enarbolaban en los actos, hoy estamos todos con la celeste. Bueno, hay que poner la celeste del Uruguay del empleo, del Uruguay, darle la expectativa a los jóvenes para dentro de 10, 15 años. No van a tener expectativa. Si no estudian, no tienen posibilidades. Antiguamente el que no estudiaba terminaba de peón y se la revolvía. El peón ya no va a existir prácticamente. Es una categoría que está en vía de extinción. Bien. Por lo tanto, para poder avanzar hay que estudiar, y para estudiar hay que tener las posibilidades con una equidad a nivel del que tiene mucho como el que no tiene nada. Richard Reed, gracias por estos minutos. Como siempre, gracias a usted y por la invitación.